Soy Ana Alonso, soy profesora de Histología de la Facultad de Medicina. Es una asignatura que se imparte en segundo curso de esta facultad. Mi formación, soy doctora en Medicina y Cirugía, también por esta universidad, aunque mi trayectoria profesional se ha llevado a cabo aquí y en un centro extranjero en París, y para hacer parte del proyecto de tesis doctoral. Como corresponde a la actividad del universitario, además de la docencia, que nos ocupa gran parte de nuestra actividad, tenemos una labor de investigación, y más en el ámbito de ciencias de la salud, en la que, en un primer momento, desde el inicio de la carrera investigadora, se dirigió básicamente a la oncología experimental, pero hubo un punto crítico, una encrucijada en el que hubo que tomar una decisión estratégica en cuanto a abrir una línea de trabajo nueva, y optamos, el grupo de investigación, por una línea que desde un punto de vista de proyección en la investigación estaba prácticamente sin tratar hasta ese momento, que estaba directamente relacionada con la actividad docente, con la asignatura que imparto, y es la generación de nuevos tejidos digamos, fuera del organismo humano, que sirvan para sustituir los tejidos dañados. El ejemplo más claro que os puedo poner es el del cartílago. El cartílago, todo el mundo conocemos las lesiones que hay en los cartílagos de las articulaciones, en las rodillas. Esto va ligado, son procesos degenerativos, va ligado al aumento de la expectativa de vida. Y esta situación en este momento, desde un punto de vista clínico, tiene muy mala solución, pero se empezaba hace unos años a hablar de la posibilidad de que existía una tecnología que pudiera permitirnos generar fragmentos de cartílago que sustituyeran aquellas zonas lesionadas. Y esto es lo que se llamó ingeniería tisular. Y básicamente el nombre viene definido porque es generar una estructura que sea capaz de imitar, en la medida de lo posible, lo máximo posible, a la estructura natural del organismo humano, constituida por los dos elementos básicos de los que estamos constituidos todos los componentes de nuestro cuerpo, y es las células, por un lado, y por otro lado una especie de matriz sobre la que las células se insertan y generan una estructura tridimensional, porque somos tridimensionales. Los trabajos que hicimos inicialmente en colaboración con un grupo importante de la Universidad de Barcelona nos dieron la idea en aquel momento en el grupo de pensar, teníamos la posibilidad de hacer contratos con empresas externas, con agentes externos, contratos de investigación o contratos de realización de determinados servicios, que nos permitía financiar el grupo de investigación desde un punto de vista de mantenimiento de equipamiento, compra de fungible, y financiar también a las personas que estaban trabajando con nosotros. Eran personas que estaban haciendo su tesis doctoral en aquel momento. Y hay becas, pero las becas se acaban, y hay veces que no hay becas para todos, en fin. Total que durante 2 años, una cosa así, estuvimos con contratos externos, y esto en un momento determinado, y porque realmente en el ámbito social en el que estamos fue una oportunidad en el que hubo unas iniciativas tendentes a generar nuevas empresas de base tecnológica. Pues aprovechando un poco el entorno favorable, decidimos con 2 personas que habían sido alumnos de doctorado nuestros, crear una estructura de tipo empresarial, básicamente con 2 objetivos. La cuestión no era estrictamente generar empleo para estas 2 personas, sino generar una estructura capaz de aportar algo al entorno tecnológico en el que estábamos viviendo. Y al mismo tiempo devolver parcialmente, que al final esto se nos olvida muchas veces, a la sociedad revertir parte de lo que recibimos, porque al fin y al cabo los docentes, los universitarios que trabajamos aquí,
dependemos de la sociedad, servimos a la sociedad en algunos aspectos, pero dependemos de ellas también. Nuestro trabajo, nuestra proyección profesional, nuestras metas van directamente ligadas a la sociedad. Y un poco esa era la filosofía. Bueno, nosotros estamos recibiendo financiación de fondos públicos para nuestro trabajo de investigación. Este trabajo de investigación, cuando da resultados, tiene un beneficio personal desde un punto de vista profesional. Vamos a dar un poco de lo que, a devolver un poco de lo que nos ha dado, ¿no? Y esa fue un poco la idea. Y montamos Histocel. 4 personas, otro profesor de la universidad, de la facultad, 2 personas que en ese momento acababan de leer su tesis doctoral, defenderla, y yo. Bueno, y nació Histocel. Histocel es histo de histología, cel de célula. Ese fue el nombre. Le dimos muchas vueltas al nombre porque era algo que nos parecía importante. Al final, pues tenía que definir un poco cuál era la actividad a la que nos íbamos a dedicar. Y la idea era generar una estructura empresarial que estuviera dirigida a desarrollar metodología que permitiera avanzar en el conocimiento de la ingeniería tisular. Y eso fue inicialmente la idea que nos movió. Esto, claro, la creación de una empresa pues tiene enormes dificultades, enormes sobre todo para personas que no tienen ninguna relación desde un punto de vista profesional con la empresa, porque yo vengo de una familia de pequeños empresarios de Bilbao, del comercio, muy peleones en la actividad profesional. He visto que en casa, en mi familia, siempre han trabajado durísimamente por mejorar las condiciones. Pero claro, yo siempre he trabajado en la universidad, que es un ámbito completamente distinto. Y la verdad es que había días que, no que nos arrepintiéramos, pero sí que pensábamos, ¿en qué lío nos hemos metido? Yo no sé cómo vamos a salir de aquí. Bueno, pues al final se tomaron una serie de decisiones estratégicas que pudieron ser duras de tomar en un momento determinado, pero que se ha demostrado que al final fueron las correctas, que fue incorporar a la empresa personas que tuvieran experiencia de gestión, que aportaran la parte que nosotros éramos incapaces de hacer. Bueno, pues en este momento Histocel cuenta con 20 personas trabajando, 20 o 24 personas me parece que están trabajando. La mayor parte son doctores. Las 2 personas que salieron de nuestro laboratorio una es la directora técnica y la otra persona es directora de calidad. Y nosotros hacemos lo que sabemos hacer, que es el aportar nuestro conocimiento en el ámbito científico de la ingeniería tisular. Entonces, tenemos una estructura en la que nosotros apoyamos con la parte científica, la parte más básica, la que va a permitir a la empresa en un momento determinado desarrollarse más, porque le va a generar conocimiento, know-how en este ámbito, y ellos hacen lo que saben hacer, es buscar los clientes, gestionar bien los recursos, buscar bien a las personas que puedan aportar mejores conocimientos a la estructura. Y bueno, pues hemos llegado, digamos, a una situación de simbiosis bastante buena. Nos costó mucho dar el paso de ceder parte de nuestra propiedad, de nuestra pequeña propiedad, pero claramente era una decisión inevitable para tomar, y yo creo que además pues eso, el tiempo ha demostrado que era la correcta. Y en esa situación estamos. Nosotros trabajamos aquí, tenemos nuestros convenios de colaboración a través de la universidad, los contratos, ellos nos contratan para que desarrollemos una línea de investigación y nosotros aportamos lo que sabemos hacer. Esa es la situación. Ha habido siempre una discusión sobre qué es lo que hay que financiar, la investigación básica no dirigida o una investigación aplicada. Bueno, la experiencia demuestra que la investigación dirigida es crítica en las sociedades, pero solo se puede hacer sobre una investigación muy básica. Una investigación que aparentemente no tiene un objetivo determinado. Entonces hay experiencias curiosas, no en este país,
pero sí hay experiencias curiosas en las que hay grupos de investigación que trabajan en líneas perfectamente definidas durante X días a la semana, pero reservan siempre una parcela del tiempo, de su tiempo de trabajo, para generar ideas aparentemente absurdas. Y a veces de esas ideas absurdas sale algo que tiene una implicación enorme en un ámbito de la ciencia. Entonces siempre hay que hacer la investigación, siempre es orden. No se puede investigar anárquicamente. Siempre hay que tener un plan de trabajo, hay que tener un nivel de organización bueno, hay que tener unos objetivos bien definidos, pero siempre hay que dar un pequeño margen a la improvisación y a un punto de anarquía que en un momento determinado te permita llegar a una idea, si no genial, por lo menos una idea que te permita abrir nuevos caminos de investigación. Entonces, yo creo que sí es importante que exista la investigación básica, tiene que existir. Aquí, si nosotros como grupo emprendemos una línea de investigación y al cabo de un año se demuestra que pues partíamos de una premisa errónea, que esa línea de investigación no da más de sí y que pues nos hemos equivocado a la hora de plantearlo, las consecuencias son, digamos, relativamente leves, no son dramáticas. Eso, trasladado a una empresa, sí puede tener una trascendencia enorme. No nos podemos equivocar. Tenemos que ir mucho más rápido y tenemos que partir siempre de un análisis muy, muy serio y muy exhaustivo del planteamiento de la investigación, porque una empresa no se puede permitir el lujo de invertir a fondo perdido durante 3 años el tiempo, el esfuerzo, el consumo de todo en una vía que no tiene ninguna posibilidad. Pero es que la investigación es un cierto riesgo y de los fracasos también se aprenden. Entonces, lo que hay que medir es si yo aquí puedo pasarme un año buscando un resultado que me permita seguir, igual en una empresa no me puedo permitir un año, pero sí me tengo que permitir 6 meses. Y tengo que ir rápido y tengo que asumir que puedo fracasar y tengo que aprender del fracaso. Es decir, el error aquí tiene que ser un error constructivo. Lo mismo que aquí, lo que pasa es que pues la estructura nos permite hacerlo de esta manera, ¿eh? Entonces yo, si tengo financiación para 3 años, sé que me puedo equivocar en el primer año, en el segundo y en el tercero no, porque al tercero voy a tener que dar cuentas de la financiación que he tenido y tendré que recuperar el tiempo. Quizás en una empresa se acortan los tiempos y hay que apurar mucho más los objetivos, pero a todo el mundo nos da mucho miedo fracasar. A todo el mundo, pero hay que verlo desde el punto de vista positivo. Un fracaso también es una forma de aprendizaje. Y aunque pues no nos guste aprender de esa manera, nos gusta aprender de los éxitos, pues bueno, pero es parte de la vida también. No tenemos éxito en todos los ámbitos personales, ni muchísimo menos. Pero es que la sociedad tiene un concepto mucho más utilitarista de todo. Todos tenemos. Cuando nos quitamos la chaqueta de profesional de la investigación, tú quieres que todo funcione rodado y pues darle utilidad prácticamente a todo. Y no te gusta equivocarte, y no te gusta el fracaso, y no te gusta cometer errores. Bien. Eso es comprensible, pero hay que entender que hay ámbitos en los que si no se equivoca uno, no aprende. El no explorar las vías hace que se reduzca la capacidad de conocer. Y hay que explorar, no queda más remedio. Y esa exploración pues a veces tendrá unas satisfacciones a muy corto plazo y otras veces la satisfacción será a más largo plazo. Pero al final, cuando vayas a valorar un poco la globalidad del trabajo, lo que verás, te harás una idea en función de los datos obtenidos de los fracasos y de los éxitos. Y esa es la realidad. No se trata de valorar el éxito o el fracaso puntual, sino al final el resultado final de todo. Realmente el mundo empresarial tiene un nivel de exigencia de resultados más alto que el mundo funcionarial universitario.
hay centros de investigación en los que la permanencia en el centro de investigación o el estatus de la persona es directamente relacionada con la producción que tiene, la producción en términos de conocimiento científico, publicaciones, etcétera, etcétera. Eso en la universidad no es tan directo, tradicionalmente, y en el caso de la empresa está a años luz. Los contratos que nosotros tenemos unas reuniones de resultados, de exposición de resultados, y son periódicas. Cada mes tenemos reunión. ¿Cómo va esto? Se ha hecho tal cosa, esto no ha dado ningún resultado, pero aquí no se trata tanto de conseguir el resultado óptimo como de realizar el trabajo. Entonces, al final, tú tienes un trabajo hecho del cual parte será útil para la empresa, otra parte no. Pero no será útil porque no lo podrá aplicar de inmediato, pero será útil para saber que esa vía no tiene ningún recorrido. Y esa es un poco la situación. Entonces, cuando hemos trabajado también para la gente de la Universidad de Barcelona, para alguna empresa, la situación siempre era la misma. Hay un contrato que hay que cumplir, unos plazos y unos contenidos. Y de ahí no nos podemos mover. Y además todos tenemos que entender que la forma de trabajar es esa. La ventaja que tiene la empresa es que la interacción que tenemos, que es tan estrecha y tan permanente, nos va a permitir en un momento determinado decidir, oye, esto no ha salido nada. Y si metemos esta modificación en la metodología y nos planteamos este otro objetivo, si hacemos una derivación tenemos capacidad. En ese sentido hay mucha plasticidad y mucha posibilidad de adaptarse. Bueno, vamos a hacer algo, a ver si por esta vía conseguimos un resultado. No se trata de definir un proyecto y rígidamente cumplirlo, sino ir buscando el camino que en un momento determinado nos vaya a dar un resultado óptimo. Nosotros tenemos una línea y un objetivo. Si para llegar a este objetivo mi proyecto ha sido buenísimo y puedo ir en línea recta y termino rápido, fenomenal. Si tengo que dar unas cuantas vueltas, pues habrá que darlas, pero hay que llegar allí. Esa es la cuestión. Innovación, para mí la palabra, lo primero que me vino a la cabeza cuando hablamos, para mí es movimiento dirigido. Para mí eso es innovación, el moverse con un objetivo de mejorar algo. Esa es un poco la idea, un movimiento ordenado y con un objetivo definido. Ese es el concepto de innovación. Probablemente para cada uno tendrá otra idea. Yo creo que simplemente el hecho de plantearse objetivos y de moverse para conseguirlos, sean enormes objetivos o sean los objetivos cotidianos, supone una innovación permanente. Aunque el resultado no siempre sea el que vas buscando, ni el espectacular, ni el premio Nobel, ni el artículo en Nature o en Cell. Es moverse con objetivo y de forma ordenada. Yo creo que lo que se debe de romper la idea en general es que lo que comentábamos, que la innovación es un proceso complejo destinado a ser llevado a cabo por muy pocas personas en la sociedad, con una especialización enorme, etc. Cada uno tenemos nuestra capacidad de innovar en nuestro ámbito profesional en la medida en que nuestras capacidades, formación, nuestro entorno nos lo permite, y al final la suma de los pequeños movimientos de cada uno de nosotros en cada situación es lo que va a permitir que se genere una sociedad que promocione el conocimiento, que promocione el avance social en todos los sentidos, no solo en el sentido de la ciencia. Yo creo que eso es algo que es un objetivo que debiéramos tener todos muy claro, y es colaborar para que la sociedad vea con buenos ojos y sea capaz de promover actitudes innovadoras con un cierto riesgo, pero al mismo tiempo con una enorme responsabilidad de lo que cada uno hace. Sí es verdad
que la creatividad en la investigación, igual en el siglo pasado, sí era algo importantísimo, crítico, y realmente la investigación y los grandes descubrimientos, muchos de ellos fueron por ideas geniales. La investigación ahora es mucho más ordenada, porque hay mucha más gente que se dedica a la investigación y porque hay mucho más conocimiento sobre el que trabajar. Entonces necesitas un nivel de organización y ponerte unos esquemas que muchas veces parecen muy rígidos, y dices, no voy a tener nunca una idea genial que me dé una satisfacción enorme y que me permita llegar a... Pues igual a lo largo de la vida de un investigador no la tienes nunca, pero has tenido la pequeña idea, la pequeña chispa de lucidez en un momento determinado, que ha sido el tomar una decisión de emprender una línea de investigación determinada. Claro, hay un ejemplo que es muy curioso. Hay muchos trabajos sobre cuál es la estructura del cuerpo humano, se han mirado con todo tipo de microscopios, analítica bioquímica, de todo tipo. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, el tejido adiposo, la grasa, que nos molesta tanto a la gente, pues porque aparentemente no tiene casi ninguna utilidad, tiene una utilidad metabólica importante, genera calor en los niños, nos aísla del frío, nos aísla también de los impactos, de los golpes físicos y demás. Bueno, pero aparentemente era un tejido que tenía poca gracia desde el punto de vista de, pues parece mucho menos importante que el hígado, efectivamente lo es, ¿no? Pero resulta que haciendo unos análisis de grasa extraída por liposucción, fijaros qué cosa más banal, pues resulta que algo que se tiraba a la basura directamente o se iba a incinerar, porque es un material que se extrae, se va a un depósito, un cilindro sin más, y luego va al incinerador de material biológico sin más. Dijo, bueno, igual aquí hay algo más que las bolitas estas de grasa que tienen una pinta tan asquerosa, ¿no? Bueno, pues hay un porcentaje de un 2% de células madre en la grasa. Pues al que se le ocurrió hacer, intentar profundizar un poco más en la estructura del tejido adiposo, que ya se conocía, que todo el mundo sabía cómo verlo, sabía que se acumulan los lípidos, que ahí se acumulan algunas vitaminas, que tiene ese tipo de información. Sabían cómo eran los adipocitos, que son las células de la grasa, todo eso se sabe. Pero alguien dijo, bueno, vamos a darle otra vuelta más y vamos a ver qué hay aquí. Y ve unas células que no sabe qué son, y que no son células del tejido adiposo, que no sabe qué hacen, y empieza a analizarlas. Bueno, pues la persona que tuvo la idea de profundizar un poco más en algo que parecía muy, muy conocido, pues tuvo su momento de lucidez, porque eso ha dado vía a una línea de investigación importantísima, porque esas células, en determinadas condiciones de vida, si se les proporciona un tipo de entorno metabólico determinado, se pueden convertir en células iguales a las del cartílago, o iguales a las del hueso, o iguales a las de la piel. Entonces, bueno, pues ese tipo de margen a la genialidad siempre tiene que haber. Pero el grueso del trabajo es un trabajo metódico, normalmente estructurado, bastante rígido, y en el que cuando las personas que están haciendo la tesis doctoral le empiezan, ¿y si hago no sé qué para ver qué pasa? Mira, no, vamos a hacer primero lo que tenemos previsto, y lo del para ver qué pasa vamos a fundamentarlo en una idea, en una lógica. Para ver qué pasa no podemos perder ni tiempo, ni dinero, ni nada. Ese es el riesgo enorme del investigador, y más del investigador que no tiene que dar muchas explicaciones de trabajo, o sea, que puede permitirse el lujo de investigar para satisfacer su ansia de curiosidad, que también existe un perfil de investigador de ese tipo, ¿eh? Hay de todo en esta vida. Bueno, imprescindible, no se entiende una investigación si no es un grupo de trabajo, siempre. Cada uno aporta. Cuesta al principio aprender al trabajo en equipo, porque más en estructuras como estas, en las que, bueno, unos estamos al lado de otros, pero nuestra carrera profesional depende de nosotros mismos, y a veces es muy difícil establecer grupos de colaboración en las que cada uno aporte con sinceridad y con entusiasmo todo lo que pueda aportar.
Pero cuando consigues generar un grupo de trabajo equilibrado, en el que uno es buenísimo revisando la información que hay, el otro es muy bueno porque tiene una capacidad de organización y de gestión del grupo de trabajo, que también hay gestión importante, el otro es muy bueno porque técnicamente trabaja muy bien en el laboratorio. Bueno, pues cuando se consigue un grupo de esos es la situación ideal. No es fácil y es la única forma de avanzar en investigación. No hay posibilidad de avanzar si no es en trabajos de colaboración, y menos en este mundo globalizado, porque siempre habrá estructuras y grupos con dimensiones muchísimo más altas que las nuestras que podrán avanzar con mucha mayor rapidez. Siempre nos quedaremos atrás si no somos capaces de sumar valores de personas. Entonces, en la colaboración, lógicamente dentro de los miembros del grupo, y la colaboración entre los distintos elementos sociales. Si en un momento determinado una empresa necesita desarrollar algo, tiene que saber dónde encontrar el grupo de trabajo que le vaya a aportar el conocimiento necesario para desarrollarlo. Lo cual no quiere decir que al final lo consiga. Querrá decir que lo habrá intentado. Y ahí siempre la empresa tiene unos ritmos, los grupos de investigación tienen otros ritmos, y ahí siempre se produce, digamos, el punto de fricción. Es una cuestión de tiempos y de objetivos. A la empresa no le vale con aumentar el conocimiento, le vale con generar un conocimiento que le permita salir al mercado con un producto para su crecimiento. Y eso, bueno, pues hay que entender que cada uno tiene sus limitaciones. Bueno, hace unos años ya se puso en marcha, el Ministerio puso en marcha unas redes de grupos. Esas redes estaban formadas por grupos de investigación en distintos centros, o bien universidades o bien centros del CSIC, o centros como el CIC Biogune o el Biomagune, etc. Entonces se trataba de intentar generar estructuras en las que cada grupo aportara a la globalidad los resultados de su investigación. Y eso, creo que el resultado no ha sido el esperado. Yo creo que nos falta todavía mucha cultura de colaboración entre los grupos de investigación. Y bueno, poco a poco sí se dan colaboraciones con un grupo determinado, pero basadas muchas veces más en las relaciones personales que en el objetivo común. A veces es más importante que en un momento determinado, por la razón que sea, hayas contactado con alguien de un grupo de investigación, como nos pasó a nosotros con la Universidad de Barcelona. Era una persona que tuvo que venir a utilizar un equipo que teníamos aquí, era el único que había en España, y eso dio lugar a un trabajo de colaboración que duró muchísimos años, y la verdad es que nos fue muy bien a ellos y a nosotros en la colaboración. Bueno, pero es más porque encajas las personas y dices, bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos, en qué podemos beneficiarnos unos de otros. Bueno, eso somos los expertos. En el mundo universitario somos los expertos en el ego. A ver quién lo tiene más grande. Entonces sí que hay que luchar contra ese tipo de tendencias bastante incorporadas en nuestro contexto. Yo creo que es algo que probablemente las generaciones nuevas lo tienen menos exacerbado que la nuestra, que los que llevamos ya unos cuantos años, pero hay que luchar durísimamente contra eso. ¿Sabes qué pasa? Que en nuestro ámbito, que es el de la medicina, el objetivo que tienen es un objetivo muy claro, y es la práctica clínica. Hay muy pocos alumnos de los que tenemos en este momento que planteen su objetivo profesional dirigido a la investigación. Nosotros trabajamos mucho con personas que han hecho ciencias, bioquímicos, biólogos, etcétera. Y ahí sí ha habido un aumento del interés por la investigación, básicamente ligado también a una creación de estructuras de investigación que han aportado mucha oferta de empleo. Y eso ha hecho que
que haya más personas dedicadas a la investigación. También es cierto que creo que a cualquier persona en la sociedad en este momento que se le preguntara, muy pocas dirían que no es necesaria la investigación. Yo creo que todo el mundo asume que la investigación es necesaria. Otra cosa muy distinta es a la hora de aportar recursos, si priorizarían o no la investigación como uno de los destinos de los recursos que todos aportamos vía impuestos en la sociedad. Eso ya no lo sé, igual la prioridad sería otra, pero nadie diría en este momento, muy poca gente diría que la investigación no es necesaria o que es tirar el dinero. Yo creo que todo el mundo tenemos socialmente la idea de que en mayor o menor medida hay que investigar, porque es la única forma de avanzar como sociedad. Del gremio, la otra persona que trabaja, que fue el otro promotor de la empresa, lo que pasa es que pues por razones pues muchas veces de carácter o de trato, pues la cara más visible en algún sector he sido yo y él tiene la cara más visible en otro. Esta persona es muy buena en innovación educativa, muy bueno. Y es algo que le interesa especialmente. Y es una persona que hace su trabajo con una rigurosidad enorme, tanto en investigación como en innovación educativa. Y es un profesor del departamento de cirugía y es un profesor de radiología, se llama Teodoro Palomares. Y la otra persona no tiene nada que ver con el ámbito universitario, nada que ver con el ámbito de la investigación. Mi relación con él es una relación más de amistad personal. Si yo tuviera que definir al empresario de vizcaíno, pues no el prototipo, pero el que se ajusta mejor al perfil que todos utilizaríamos para definirlo, es Antonio Barrenechea. Antonio Barrenechea es director de Tamoín, que probablemente no tiene una línea de I+D como tal, pero él como persona es una persona que tiene un perfil emprendedor tremendo, probablemente del mundo empresarial de los que más reconozco yo como emprendedor, y lo aplica a todo, a sus relaciones familiares, lo aplica a su profesión y lo aplica al deporte. Entonces es una persona que no para de ninguna de las maneras, y además disfruta de cada situación, porque siempre ve la utilidad del movimiento que esté haciendo, pero lo que le define es el movimiento, no parar. A mí me parece que es una persona muy interesante para hablar con él. Yo no sé luego si no he hablado con él, no tiene ni idea ni nada, pero bueno, que yo creo que sería una persona de ámbito empresarial puro, importante. Hay otra persona, lo que pasa es que él no está aquí en este momento, está trabajando, lleva 3 años en San Francisco trabajando, que también es de ámbito empresarial, también de familia muy, muy activa, muy emprendedor, muy emprendedor. Y bueno, pues esta persona lo mismo ha trabajado en Estados Unidos que en Suiza, que volvió a Bilbao, de Bilbao pues por razones profesionales se ha vuelto a marchar a San Francisco y desarrolla toda su actividad profesional esté donde esté, y también con un perfil de muchísima actividad. Entonces, bueno, no sé, pero él no está aquí en este momento, ¿eh? ¿Y cuál es su nombre? Es José María Galíndez. También extremadamente interesante para una conversación. Es de estas personas a las que disfrutas hablando con él por cómo ve la vida y todo. ¿De qué sector es? Este sector industrial también. Él trabaja en parques solares, de estos de paneles solares. Entonces, bueno, pues montó una estructura empresarial aquí, que sigue funcionando. Hay personas que pertenecen a la empresa que están aquí, que la llevan en este momento, pero decidió que había que abrir otros mercados,
y decidió California, que tenía muchas opciones, y está allí, ha montado, pero se fue a montar una oficina en California, al lado de San Francisco, y está en Sudáfrica también. Entonces, son personas que tienen esa inquietud que el mundo se les queda pequeño porque son capaces de moverse de forma permanente sin ningún problema, y bueno, y realmente el valor todos muchas veces nos da miedo movernos físicamente, pues porque das mucho valor a nuestras cosas, a nuestro entorno. El valor son ellos en este tipo de personas, y ellos se trasladan a donde sean, y ese es el punto que tienen. Son personas muy interesantes.